vamos a desbloquear echar a volar la imaginación. ¿Con qué jugabas? Toda la vida me quedé con las ganas del fabuloso Fred. Me cae que no volaban las bicicletas. No BMX. juegues, que aventado. Por 6 años con ganas de que me cambiaran el chutagol. No importaba lo que tuvieras, sino qué hacías con lo que tenías. De que lo cantes, No, Mari yo Carmen. nada más me acuerdo de Mari llora, llora. Mueve sus Sus manitas y solo se contenta llevándola a pasear. 5, 4, 3. 2, 1, ¡bravo! ¡Bravo! Hola, yo soy Mari Carmen. ¿Qué tal? Yo soy Genaro y estamos en un episodio más de Cuando sí cuentan los 50. Un podcast para divertirnos, relajarnos y desbloquear recuerdos. Sin prisas. Pero con risas. Me da muchísimo gusto estar aquí, Mari Carmen, Igual. nuevamente contigo, compartiendo y con el equipo de Zenmo un nuevo podcast. Un nuevo podcast muy divertido. Bueno, esperemos que les guste y vamos a desbloquear. ¿Qué vamos a desbloquear hoy? Vamos a desbloquear echar a volar la imaginación. ¿Qué es lo que Como cuando lo hacíamos? ¿Qué es lo que jugábamos? Y ante todo, pues me da muchísimo gusto poder platicar de este podcast, de este episodio que va a ser muy, muy divertido, que va a estar, seguramente va a traer muy buenos recuerdos. Claro que sí. Vamos a hablar ahora de los juguetes que ¿Qué? estaban en nuestra época. Y vamos a hablar de qué jugamos y con qué jugábamos. O sea, obviamente, mejor dicho, con qué jugábamos Ajá, ¿con y qué jugábamos. Ah, sí, claro, porque ahí era, no importaba lo que tuvieras, sino qué hacías con lo que tenías, ¿no? En el sentido, la imaginación hacia dónde la volabas, que era padrísimo. Por eso te digo, vamos a echar a desbloquear recuerdos, echando a volar la imaginación. Y obviamente algo muy interesante, las marcas que teníamos en aquella época no eran muchísimas, pero eran marcas que siempre nos llamaron la atención. Por ejemplo, el uno, Lili Ledy, Ensueño, Ensueño, Mattel, Mattel, Mi Hasbro, Alegría. Mi Alegría, que eran juguetes científicos. Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos, vamos a ir viendo qué tipo de juguetes tenían. Tenían muchísimos, seguramente no nos va a dar el tiempo. No, claro que no. Pero vamos a recordar los más significativos, los más icónicos y sobre todo con los que más jugábamos. Claro, y a lo mejor no nos da tiempo, pero también a lo mejor no nos acordamos. Recuerden que no lo sabemos todo, que es más o menos lo que nosotros vivimos, lo que experimentamos y que nos comenten, que nos Y escriban. por eso, y por eso es muy importante lo que está diciendo Mari Carmen, que nos escriban, que nos comenten, que además puedan suscribirse al canal de YouTube, que puedan darle like, que puedan compartir lo que tienen. Igualmente en Instagram, en las redes sociales que tenemos, en Spotify, en Apple Podcast. En Facebook. En Facebook también TikTok. estamos, TikTok. Ya hemos tenido muy buenas respuestas, muy buenos comentarios. Y síganos escribiendo, suscríbanse, síganos, compártanos, porque la verdad es que eso va nutriendo esta comunidad y va haciendo que tengamos más ideas, podamos compartir más recuerdos y sobre todo desbloquearlos. Sí, además suscríbanse para que les avise cuándo estamos ya, ¿no? Con un nuevo podcast que es todos los martes a las 7. Efectivamente, estamos sin falta, llevamos pues varios programas todos los martes a las 7 de la noche y directamente en todas estas plataformas. Sí, pues vamos a empezar, porque Pues si empezamos. Oye, a ver, ¿qué te recuerda esto? Con juguetes mi alegría, siempre felices estamos. no. ¿Así era? Claro. ¿No Con era algo de juguetes. jugamos Con juguetes alegría, aprendemos. y jugamos? Ese sí me lo sé, el ya otro ves, no. Tú eras lo último, como cuando hacen las canciones y ya cantas la última parte, la última estrofa. Ah, sí, yo soy de coritos nada más. Bueno, Juguetes Mi Alegría es una marca mexicana, una marca que además todavía sigue en el mercado, todavía tiene juguetes muy interesantes. Ahorita vamos a hablar porque además se ha ido modernizando mucho. Claro. Y esta marca empezó en 1956. Sí, es una marca que de que yo me acuerde era mi ¿Te hermano acuerdas desde fascinado. 1956? No, hombre. Nos estás engañando de que Oiga, tienes 50 años. Les tengo aquí, lo voy a decir porque ya preguntaron. El más grande de los dos es Genaro. Me lleva como 4 años. No es cierto. Pero decimos no que es somos de cierto. la generación A para ver, que no se sienta mal. No, a ver, vamos a comentar que esto fue un acuerdo que tuvimos. Dijimos, a ver, si Mari Carmen es más grande, obviamente vamos a darle chance, vamos a decir que yo soy más grande. Sí te la compro, Mari Carmen, Oh. con tal de que no te digan, no te peguen mucho. Qué caballero. Pa' que Muchas veas. gracias. Hombre, Pero bueno, volviendo a claro. nuestro tema. El chiste es que yo me acuerdo porque mi hermano le encantaba todo lo que era científico y demás y le compraron un juguete de Mi Alegría que era de química. El de química, el Es juego de el química. primer, ajá, de alegría. Había de química, magos, de que yo me acuerdo, química, magos, el del doctor. Había un ese yo lo maletín de tuve. doctor y un maletín de enfermera, tuve. pero además ese maletín del doctor tenía un estetoscopio. Que O sí sea, funcionaba. Sí, oías el corazón de los demás. Sí, efectivamente. Entonces era muy interesante estos juguetes Mi Alegría porque la verdad es que lo que empezaron a jugar, además de
hacer que los niños se interesaran por la ciencia, yo te voy a ser muy honesto. Tuve alguna vez el de química, se me hacía interesantísimo y ahí decidí que no podía ser químico. ¿Por qué? Porque pues hice todas las combinaciones que no tenía que hacer. Obviamente eché a perder todos los polvos y líquidos que venían y obviamente nunca me sirvió. Entonces dije, no, la parte de química, esa sí no se me da. Que dijiste, esto no funciona. Esto no funciona, no, sí. Y además no leí el instructivo, imagínate. No, bueno. ¿Eh? Esos eran de los de Mi Alegría que yo me acuerdo. ¿Tú cuáles te acuerdas? Pues mira, prácticamente también había telescopios también y había de Mi Alegría, no sé si te acuerdas, una máquina de raspados. ¿Ese era de Mi Alegría? Sí, era de Mi Alegría, que también hacías... ¿El hornito era de Mi Alegría? No, ese era de... Ahorita vamos a entrar con Lili Ledi. Ah, ok. Pero el de los raspados era directamente de Mi Alegría también. Y bueno, pues era para cocinar, pero la mayoría de los juguetes iban enfocados a la parte científica y sobre todo a despertar pues alguna actividad, alguna profesión, alguna carrera que los niños quisieran estudiar. Entonces yo creo que eran, además de juguetes entretenidos, ya se me estaba cortando la voz de la emoción, además de juguetes entretenidos, juguetes que pues te despertaban la curiosidad, ¿no? Y eso hacía que echaras a volar la imaginación. Sí, claro, Mi Alegría. ¿Y tú que también te acuerdas? ¿El que era de maquillaje de quién era? ¿Tampoco era de Mi Alegría? El que era de maquillaje, híjole. De ese sí me acuerdo que me lo compraron, pero no me acuerdo la marca. Había de maquillaje, eran como, ¿cómo se llama? Bolitas así, traía todo el maquillaje, pero era para las chapas y para las sombras. Pues no me acuerdo, pero lo La investigué. marca. No me lo sabía, pero sí era Mi Alegría. Porque aquí dice, mira. Aquí dice. Es que no me acordaba yo de la, no. de la El de marca. Sí maquillaje. era de Mi De Alegría. hecho, fue el primer juguete que sacaron. Ah, fíjate. De hecho, fue el primer Sí juguete que estudiaste. sacaron. Ahora sí estudié para que Qué bueno, veas. para que yo te pregunte. Siempre estudio. Mira, ahorita vamos a entrar al tema del maratón, que fue un juguete también icónico. Y vamos a hacer algunas preguntas entre toda la audiencia que está aquí. A todos, Enmo, vamos a ver qué tanto saben de maratón, si avanzaba la ignorancia o no. Yo no juego, pero bueno, sigue. Yo no juego. Oye, bueno, mi alegría, pero además algo muy interesante, que ahorita tiene un juguete para youtubers o para podcasters. Ah, ya, sí. Es uno que acaban de hacer también, que es para que los niños empiecen con YouTube para grabar, pero tanto ha funcionado que está agotado. No sé desde cuándo está agotado, pero sí, lo está sacando Mi Alegría. Me imagino que es micrófono, es cámara y es luz. Es luces, ajá, como un kit. kit. Kit de inicio. Pero así lo dicen para youtubers. Sí. Así lo publican. Para que los niños empiecen Sí, y además agotado. se interesen y está agotado. Está agotado, lo estuvimos buscando en Mercado Libre, estuvimos buscándolo en Amazon. No, y directo en la página. Ajá. Lo buscamos directamente en Mi Alegría y ahí decía agotado. Pero bueno. Pues mira, muchos que quieren seguir nuestros pasos. Muy nosotros, bien. fíjate, no lo tuvimos a lo mejor estaríamos teniendo más ¿Desde programas cuándo hubiéramos ahorita. empezado? ¿Desde cuándo hubiéramos empezado? Ni modo. Por supuesto. Todo es perfecto. Este es nuestro momento. Todo se da. Ahí va. Vámonos, muy bien. Oye, ¿te acuerdas de Lili Ledi? Ay, sí, pero la muñeca. Tú me decías que había muñecos, pero yo nada más me acuerdo de la muñeca. No que había muñecos, a ver, Lili Ledi es una marca también mexicana que salió en los 50s. Y esa marca mexicana que también ya, desafortunadamente ya no está, pero sin duda fue lo que nos trajo recuerdos de todo tipo de recuerdos a los niños de la generación de los 80s, los 90s, porque era muy divertida. Era una marca que tenía muchos juguetes, no teníamos una apertura comercial tan importante, entonces eso hacía que todos esos juguetes se crearan en México. Tuvo ideas muy buenas de Lili Ledi y eran dos temas. La línea Lili era para niñas. Ajá. Y la línea Ledi era para niños. Ya había diferentes cosas. ¿Tú de cuál te acuerdas? Yo de la muñequita era la que lloraba, ¿no? La que llora y llora. A ver, canta la canción. No, esa no Canta me la el sé. jingle. No, acuérdate que tú te sabes todos. Canta el Yo me sé jingle, el por coro. favor. Que lo cantes, No, Mari yo Carmen. nada más me acuerdo de Mari llora, llora. Mueve sus Sus manitas y solo se contenta llevándola a pasear. Oye, Ah, a mí eso me cantaban mis hermanos cuando yo iba a empezar a llorar. Que Oye, malos. era una canción que servía para bullying. O sea, realmente pues nosotros se la no cantamos. manejábamos esa palabra, pero No, bueno, era para dar molestar. lata. Para dar lata, para molestar. Ajá. Para joder. No, ¿cómo decíamos de carrilla? Carrilla, No, era carrilla. carreta, molestar, Mis hermanos me lo hacían, me ¿Sí la te lo hacían? aplicaban. Sí, me la aplicaban mis hermanos con Pues eso. mira, yo me acuerdo de habérsela cantado desde compañeros en la escuela, en la primaria, porque era, sí, cualquier cosa, si lo regañaban y lloraba, todo el salón estaba llora, llora, y entonces era fuerte la Pesados. carrilla, pero todos crecimos con eso y la verdad es que antes no no fue sé, algo, ajá, no no lo era- veías como algo tan agresivo Claro ni tan que algo no. tan ofensivo.
O bueno, no sé, pero yo no creo que haya sido algo tan ofensivo. Y obviamente para las hermanas, para los hermanos más chicos. Aplicaba. También, para los Perfecto. hermanos de amigos también aplicaba, ¿no? Y era típico, y era la lagrimitas Lili le di. Ah, Lagrimita Lili. ¿Tú de Lagrimitas cuál te de Lili. acuerdas? Yo me acuerdo, a ver, algo que es icónico y que tuvo Lili le di, eran todos los muñecos de Star Wars. Ellos empezaron a sacar aquí en México la colección de muñecos de Star Wars. Lili le di. No, Lili le di aquí en México tenía la licencia y empezó a sacar muñecos de Star Wars. Pero era Que- licencia creo que de Kenner. Sí, obviamente venía Ajá. de Kenner, porque es quien la tenía en Estados Unidos, pero como no podían entrar por la cuestión de Todavía no estaba del lo de libre proteccionismo, tratado, no ni había nada. tratado de libre comercio ni nada de eso, entonces Lili Ledi los hacía. Obviamente hay muchas figuras que también le pusieron sus características, por ejemplo, el Squid Head le pusieron capa roja, no sé si te acuerdas, uno que era como pues, un pulpo o algo así, un molusco, y le pusieron capa roja. Y entonces eso ayudaba, y dicen que ahorita es una pieza de colección carísima, 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 y más si viene en la caja. En nuestra época, la verdad es que lo sabrías, la caja te valía gorro porque no era para coleccionistas, No, realmente claro era para que no. jugar. Para yo niños. Para niños, era Lo que menos realmente guardabas era para la jugar. caja. Entonces, eso es lo que hacía Lili Ledi. Eso en la parte de hombres era completamente un clásico, De la Star parte de los Wars. Star Wars, las figuras coleccionables de Star Wars. Había, pues, otros juegos que también, ¿qué más? Había la de comiditas, Lili Ledi, la muñeca de sí, comiditas, tú me estás cierto. platicando, ¿no? Sí, pero la de comiditas hacía digestión y todo, ¿no? Pues no sé si digestión, pero como entraba salía. Ajá, sí. ¿Eh? O sea, era, acompañar. Es que, no sé, me da como cosas, pero ¿Pero por sí, qué? hacía Tú popó dilo. y creo que hacía pipí. Ajá. Sí, qué la grosera comiditas. eres. A ver, Y si no, había a ver si no nos pañal. censuran con Mari Carmen diciendo pipí, popó. Fue muy fuerte esa. Qué bárbara. Fue muy fuerte. Vienes Que me oiga desatada. mi mamá y ¿para qué Vienes quieres? desatada ahora. Me oye mi mamá y verás ¿Eh? cómo me pone, que si no me educó. Vienes desatada ahora, definitivamente, Ya Mari sé. Carmen. Ay, me está dando la tesa, mosca. Obviamente, había un juego de Lili Ledi también que era muy divertido, que era el espirógrafo. Que te ponías, eran como círculos y tenían como, pues algún tipo, los fijabas en un papel con un alfiler y entonces con colores, con plumas de colores, empezabas a dibujar. Yo creo que eran realmente como los mandalas de ahora, ¿no? Sí. O sea, te ponías y ahí se estaba el niño horas y la mamá y el papá lo compraban para que el niño estuviera ahí como... Haciendo figuras geométricas, Haciendo figuras claro. geométricas todo el tiempo. Un mandala trabajábamos mucho la mente, la espiritualidad en ese entonces también. Ay, sí. ¿Eh? ¿Sabes de cuál me acuerdo? Yo ¿De que cuál? ese también creo que me lo compraron. El del hornito mágico. Porque ese ¿Ah, sí sí? calentaba. Sí, Sí, con un foco. pero era un foco Ajá. incandescente. Un foco y usaban lo que, ¿se acuerdan de Pronto? La masa Pronto, la harina Sí, sí, Pronto. sí, harinas Pronto. Ese venía el paquetito y hacías ahí tu menjurje, lo ponías y sí se cocían con el foco. Ujú. ¿Pero qué hacías, galletas? Ajá, como Hacías panecitos, panecitos. como muffins, como panquecitos, ajá. De ese sí me acuerdo. Despertaban la curiosidad culinaria y repostera de las niñas. Y bueno, sí. de los niños, porque si ahorita digo nada más de las niñas, podría sonar un poquito más, Recuerden que estamos hablando sí, de nuestra estamos época hablando- donde los estereotipos estaban como muy marcados. Exactamente, ¿No? exactamente. No nos estamos metiendo absolutamente con No, nadie, no, con por quién le favor. gustaba cocinar y quién no le gustaba cocinar. Por favor, eso tómenlo en cuenta. Era nada más los anuncios, cómo iban dirigidos en ese momento. Ya sé. Sí. Oye, La pero- casita del árbol también, mi hermana tenía una No, a mí casita no del me árbol. tocó. O sea, sí, Sí. pero no la tuve yo. La Era casita del árbol no la tuve una yo. casita del árbol que era como una familia, tenía como los muñequitos de cuadritos y tenía un perro y tenía creo que un gato y tenía el coche, pero entonces la transportabas, era como un árbol, ¿no? Un árbol muy grande, le apretabas Sí. un botón y entonces No, hacia arriba. se abría hacia arriba. Y entonces tenía como que los cuartos, la cocina, tenía un Los elevador, espacios. tenía un coche. La casita del árbol también fue un juguete icónico, Lili, de esa época. De hecho, también ese se está cotizando. O sea, si tú lo buscas en Mercado Libre y demás, está entre 3 y 5 mil pesos. Órale. El original. Sí, el original. Sí, para ¿Y qué también cuidado coleccionistas. está? Yo no lo tengo. No, bueno, pero ya lo viste en Pues es que algunos están sin los muñequitos y son los que están más baratos y otros con muñequitos y todo, hasta 5 mil los vi yo. Órale. Órale. Hay que buscar en las casas de las mamás, Ya en las casas de sé. los abuelos, a ver qué podemos sacar. Hacemos una venta de garage de juguetes. Fíjate que no sería mala idea, ¿eh? Hacer una venta de garage de juguetes antiguos de esa época. Seguramente habrá muchos que los quieran comprar,
Pero obviamente los llevas a tu casa y vas a decir, ¿y ahora dónde pongo esto? Digo, ¿para qué lo voy a querer, no? Y sobre todo si no Pues funciona. para jugar. ¿Eh? Oye, yo me acuerdo, ¿sabes qué? Del el muñeco elástico. ¿Te acuerdas? Que decía también Genaro, bueno, ¿y qué hacíamos con Sí, él? a ver, el No, pues yo hasta muñeco donde me más- acuerdo era estirarlo y amarrarlo en un tubo, a lo mejor, en ¿no? un árbol, Ajá. lo aventabas, lo jalaba uno de un lado, Y lo nada más jalaba después otro del esperabas otro como, lado. ¡tum! El se muñeco regresaba. elástico y iba regresando, sí. Sí, y Y después luego, otra vez. ¿sabes qué? Yo lo mordía, me daba tentación, y a mí me gustaba morderlo, sobre todo para ver si le podía arrancar algo y no, fíjate, tenía instinto destructor con el Pero nombre. fíjate que ese estaba hecho, ¿de qué dijimos? De miel de... No. O sea, sí estaba hecho de algún material que sí era comestible. Ahorita ¿Ah, ya no me sí? acordé de qué. ¿No te acuerdas tú? Porque No, sí nunca, te dije. nunca lo troné. Nunca El lo- miércoles te lo dije. Nunca Claro lo que sí troné. te lo dije. Miel de maple, No. de abeja. Ajá, De díganos abeja, en los díganos. comentarios si ustedes saben, porque estoy segura que era de algo comestible. Obviamente no se comía el muñeco, ¿no? No se comía, pero sí era de algo así que pudiera ser comestible. Oye, y había un juego que a mí me gustaba muchísimo, que era el chutagol. Era un juego ese sí. buenísimo, buenísimo, buenísimo. Era como un tapete que era la cancha de fútbol. Y entonces los muñequitos, que pues era el FIFA de nuestra época. O sea, realmente no teníamos FIFA. No era como de los futbolitos. Había una pelota, estaba la portería y estaban tú colocadas a tus 11 jugadores. Y entonces les apretabas la cabeza. Entonces al momento que pateaban. tenía un mecanismo que accionabas, al momento que apretabas la cabeza, pateaba. Y entonces así ibas mandando pases, ibas acomodando y había diferentes equipos. Nunca tuve uno, fue uno de mis juegos que no... Con los que te quedaste Con los que me quedé, fíjate, me quedaba como Juanito Farías con el caballo de palo. 6 años con 6 años con el mismo ganas juego. de que te cambiaran el seis juego. 6 años con ganas de que me cambiaran el chutagol, pero... Ya Yo a ver, jugaba ese, pero con los muñequitos de pastel de fútbol. bueno, los muñequitos de pastel de fútbol, eso era también, para los que no teníamos chutagol, ese era precisamente el juego. Y te voy a decir otro. ¿De pastel? ¿Cómo de pastel? Sí. Explíquenme. El pastel, había pasteles que a los Ajá. niños que nos gustaba el fútbol, Sí. te vendían el pastel que era Ah, ok, la figura que venía en el pastel un betún encima. verde. O sea, con toda la cancha, 2 equipos. Guau. Y eran 2 muñequitos chiquitos que estaban ahí, que iban en la cancha, que estaba la formación de 11 y 11. Ajá. Entonces, así te los vendían, tú los pedías a la pastelería cuando era tu cumpleaños, de qué equipos querías. Los más típicos y los mejores, bueno, el mejor era el América, pero había otros, ¿no? Había otros equipos. Había el mejor era el América, pero había otros equipos, no me acuerdo cuáles eran en ese entonces. El ya. curtidor. Ya, a ver, ¿Saben qué? córtele, Ya por no, favor, ya no. A ver, córtele. oigan, voy a ahora tener sí, que buscar otro amigo. Me sentí buleado aquí en este programa. Aquí Estamos nadie hablando bulea. de respeto, definitivamente. Aguanta, aquí nadie Oigan, bulea. Pero ¿Tú no, cómo? bueno, dirán lo que quieran, pero Por es el eso mejor dice que hay equipo. que respetar, que Dirán ni de lo que quieran. fútbol, ni de política, y que Bueno, de religión. Esa Sí. parte. Había de países México, Italia, Francia, España, Enfócate en Alemania, eso, enfócate en eso, Argentina, todos esos países. Pero bueno, había esos. Y te voy a contar Y ahorita. a ese sí, ya, ¿cuál le ibas? De países. A ese sí Vamos nos al interesa de saber países, a no cuál le hablemos, ibas. no hablemos de fútbol porque no saben. Aquí ya vimos Ay, pobre. que el crew de todo lo que es, cuando sí cuentan los 50, el único que sabe de fútbol soy yo. Pero bueno, vamos a ver. No. Lo que sigue, No, lo bueno, que ajá, sigue, me lo lo que editan, sigue. por A ver, favor. pásale, córtale, mi chavo, pero a ver, el otro era, ¿sabes qué? Yo jugaba un primo, tenía y hacía también de manera con mucha creatividad, con un papel lustre verde, dibujaba lo que eran las áreas de la portería de una cancha de fútbol. El medio campo, el área chica, el área grande, el tiro de esquina. Hacía él, y efectivamente él fue arquitecto, hacía las porterías, ponía las porterías y jugábamos con corcholatas, con fichas y con un botón. Entonces íbamos jugando y con eso jugábamos y mandábamos pase. Igualmente era para los que no teníamos chutagol y ya nos habíamos comido los muñequitos del pastel. Que esos eran, no, bueno, los muñequitos se del habían pastel deshecho. se habían deshecho, no se comían, pero también era futbolito, o bueno, el típico futbolito que hacíamos con hojas de papel. Y entonces en las hojas de papel hacíamos las porterías y con una bolita de papel tirábamos. Con los dedos. Con los dedos. Ibas tirando. Sí, ese bueno, sí creo que éramos vi muy con- creativos. sí, o sea, la claro. verdad es que éramos muy creativos. Claro ¿no? que sí. Esos eran los juegos. Había el Auto Thunderbird Ledy, que era precisamente Ledy, no era la parte de Lili, que tenía todo lo que era
pues una transformador de corriente ya y lo conectabas y empezaba a andar. Había una pista también, la de las 500 millas. Ah, o sea, cierto, también empezaban esas pistas con Lili Ledy, que era una marca también ya eran muy eléctricas. importante. Eran eléctricas, Sí. por supuesto. Sí, Lili Ledy, sí, por eso también. Esa ya no sigue, no es cierto, esa No, no, esa es ya Mi no Alegría, sigue. sí es cierto, No, esa ya la no. única que sigue ahorita es Mi Alegría. Bueno, ¿sabes cuál también? La que vamos a hablar ahorita. ¿Te acuerdas de qué anunciaban con un elefante? Ay, claro, el triciclo de Apache. Claro. Apache. Dura. Y entonces, Ese sí me acuerdo. entonces Pero por Chabelo. yo quiero uno. A ver, y era el típico de Chabelo. O sea, Sí, Apache ahí se hizo sí. famosísimo en Chabelo, con todos los juegos de Chabelo. Sí. Los triciclos, había unas como vagonetas que también, o unos triciclos que además tenían atrás un compartimento para que llevaras cosas. Sí, como una plataformita. Ajá, ¿No? ¿Llevabas exactamente. cosas o llevabas al hermanito chiquito, no? También. Que ahí se fuera. Se subía y todo. No se puede subir uno más grande porque te lo volteaba. Pero Sí, de hecho, sí. ese, y luego sacaron una avalancha también, La Apache. avalancha, Un tipo esa fue avalancha. famosa. Fue de Apache y Apache sigue todavía también. ¿Se acuerdan de esa avalancha que era nada más el volante y entonces ibas bajando y tenía un freno de mano a la derecha? Entonces ibas y agarrabas velocidad y valías gorro. ¿Sabe? Ahora Dios no te estrellabas, caías ahí en el pasto. No, bueno, pero además nos divertíamos y no nos pasaba nada. Sí, Sí, ahora ya claro, sería maltrato imagínate. infantil regalarle una avalancha a un niño. Oye, yo me acuerdo que... Te demandan. Ya sé, yo me acuerdo que un raspón y mi mamá decía, ven para acá, con salivita. Sí. Órale, sigue jugando. Ah, ya te ibas bien Sí, contento. A ver, por eso, ¿sabes qué? Por eso yo creo que era el hombre elástico. Así estábamos elásticos nosotros. Sí, no, aguantábamos todo. Aguantábamos todo. O sea, no voy a decir nada de cuestiones de cristal. Mejor sigamos con lo que era, pero sí aguantábamos. Ah, sí, Todos, claro, a de ver, un guamazo, un brazo cicatrices. roto, una muñeca, un codo luxado, la ceja abierto, descalabrado, o sea, simplemente un raspón que te hayas llevado una Todos, buena parte de creo la que rodilla. no hay quien no. No. Nos hacíamos el lifting en las rodillas, jugando en triciclos Siempre. y en carritos y todo eso. Esos eran los de Apache. Los de Apache, que también empezó en 1956, el mismo año que Lili Ledy, pero Apache todavía se sigue vendiendo. También. O sea, todavía está en el triciclo. gusto de los mexicanos. Sí, ahí triciclo, el otro que decimos que traía como plataforma, están las patinetas, ¿Sabes cuál me gustaba mucho? El carrito de bomberos de Apache. carrito de bomberos. Tenía un carrito de bomberos también Apache y que cabían como una persona o dos personas atrás y también era como triciclo, era de pedales. Wow, Sí, creo que ese era de no me pedales. acuerdo. Era muy Sí, fácil. no, Bueno, a ver, yo sí, veía de los ese no me anuncios. acuerdo ni Eso por no quiere decir que lo error. tuviera, ¿eh? Yo veía los anuncios. Me gustaba, era O sea, era otro de niño los de la regalos. tele. Era otro de los ¿Por qué? regalos, efectivamente, era otro de los regalos que No te llegó. No me llegó. No me llegó ahorita. No, te lo juro que no me llegó. Ahorita vamos a hablar. Es más, nos estábamos acordando cuando estábamos preparando el programa de todos los regalos que no nos llegaron. Entonces nos sentimos más identificados con el viejo caballo de palo. Sí, pues sí, Sí, nos duraban 6 definitivamente. años porque no nos llegaba nada bueno, Sí. digo, nuevo o de lo que nosotros pedíamos. Oye, y ahorita que dices de raspones y demás, ¿te acuerdas de las bicicletas? Bimex. Pero era la única marca que había. Había Bimex, había bicicletas Vagabundo. Vagabundo. Vagabundo también eran bicicletas muy buenas. Bimex eran como más aerodinámicas también. Ok, y eran así como Entonces, las... eran así como que las wow, las más modernas. Las Vagabundo eran un poquito menos modernas o menos aerodinámicas, porque Bimex tenía como de bicicross supuestamente. Ajá, que eran más ligeras, ¿no? Que eran más ligeras. Y hasta los comerciales eran volando. Sales volando, que no es cierto. O sea, Bueno, a mí me volando es tocó, un decir, pues, que no es cierto. a mí me Es un tocó decir. desmentir, no, a mí me tocó desmentir que no servían para volar. ¿No volaste? ¿Terminaste qué? No, fíjate Estrellado. que no sabía de física, las leyes de la física. No Ni las sabía. química ni física. Ya, mira, fíjate, ¿cómo Nuestro fue? buen licenciado desde chico sabía. Tú lo acabas de decir. Sí. Desde niño, ¿cómo vamos? Ya manejando o dirigiendo los pasos. Ya sabía que químico, los juguetes Mi Alegría no eran mi fuerte. Físico, las bicicletas Bimex tampoco No fueron sabías mi lo que fuerte. era la gravedad. No supe lo de que era la gravedad. Una vez con un amigo estábamos jugando a saltar. Entonces empezamos muy valientes con una tabla y saltando un ladrillo. Entonces saltabas el ladrillo y una cosita así, ¿no? Luego, pues vamos a ponerle 2 ladrillos. Vamos a ponerle 2 ladrillos. Órale. Luego vamos a ponerle 3 ladrillos. Mat con 3 ladrillos, ¿no? Y ahí íbamos. Y bien, y yo me sentía como el anuncio de Bimex.
esa bicicleta. Luego una cubeta. Vamos con la cubeta. ¿Cómo una cubeta? Bueno. Sí, una cubeta de esas de pintura. Dijimos, pues vamos a ponerla. Y ahora todavía con la cubeta me la aventé. Dijimos una silla. Y entonces, Como una silla. entonces pusimos porque nos íbamos, y la íbamos tabla subiendo. era tan larga como para que la silla... Sí, era larga. Era una viga larga. Era una viga también que era ancha. ¿Tabla? Que permitía saltar. No juegues. Entonces pusimos la silla y echamos un volado porque ya ninguno de los dos quería ir primero. Entonces resulta ser... ¿Quién va a correr con el herido? Resulta ser que perdí el volado. Y te tocó. Y me tocó. Y como un mexicano no se sabe rajar. O sea, definitivamente como cantaba ¿quién era? Pedro Infante o Jorge Negrete, que un mexicano, no, Vicente Fernández, yo no me sé rajar. Bueno, pues no me rajé. Como Entonces Vicente. empecé a dar vueltas alrededor, como que pensando, como yo veía en el circo que le daban vueltas como para tomar En el vuelo y circo. pensando. Y entonces de repente, pues ya me enfilé, pero sentí que iba muy rápido. Entonces Ajá. dije, si le doy más quedito, a lo mejor no voy a salir tan disparado. Y ahí en ese momento me di cuenta, frenó. como tú dijiste, que la gravedad, la física, no era lo mío. Claro. Entonces voy subiendo y literalmente como en las películas del Correcaminos, pues llegué hasta el final Bip, bip. y el bip, bip, y bolas, así se fue. Es más, todavía tengo creo que por aquí un chichón. Ese me quedó de aquella época. ¿En Entonces, serio? no volaban. Me cae que no volaban las bicicletas Bimex. Comprobado. Pero sí eran muy buenas. Sí eran muy buenas. Me cae que no volaban las bicicletas No Bimex. juegues, qué aventado. Pero Pero bueno, son muy así buenas. éramos de chicos, ¿no? Súper aventados. También Sí. las niñas. Yo me acuerdo, con mi hermano nos subíamos a la bicicleta y se acuerdan de los famosos... ¿Qué era? Ay, se me olvidó ahorita. Diablitos. No, diablitos no. Se llamaban de otra manera. Lo que le ponías atrás en la llanta para subir a alguien Diablitos. parado. ¿Sí eran diablitos? Diablitos. Y mi hermano primero era así de empújame. Y ahí nos íbamos, ya ahora súbete. Entonces córrele y alcanzas a subirte con él. No, me la pasaba bomba también con mi hermano. Y ahora cuando él se aburría me decía, te toca subir la bicicleta. Y yo, ya me tocaba a mí cargarla. Pero sí era muy divertido. También nos dábamos nuestros trancazos. No, bueno, pues disfrutabas mucho. Con Sí, todo y la verdad es raspado, que con sí. el pantalón roto, con No, todo era eso. padrísimo. Te divertías muchísimo y gozabas muchísimo. Salía en bicicleta, era muy divertido las bicicletas Bimex. Sí. Eran, ¿te acuerdas del jingle? ¿Del chingo? No. Bimex, la bici diferente. Bimex, Dígame quién se acuerda. la. Todos Era están en haciendo Navidad. así, ¿eh? Nada más les comento, todos están haciendo así. Les castigaban la televisión en Navidad y no los dejaban verla porque sabían que iban a pedir muchas cosas. Miren, aquí está una portería, así es por donde se puede ver. Estas porterías las poníamos en los pupitres, en los mesabancos, y también eran un juguete bastante entretenido porque con las bolitas jugábamos de un lado y les podías pegar 3 veces. ¿En lo que llegaba el maestro o qué? O aunque llegara. Dependiendo. Ay, cínico. Pero bueno, que llegara. aquí está la portería, la voy a dejar Ahí está, de ejemplo. de ejemplo. Muy de bien. ejemplo. Ahora, Dígame. ¿te acuerdas de los juguetes en sueño? ¿Te la Esa cantó? también era una ¿Te la marca. cantó? Sí, cántamela. Muñecos sí, no. Muñecas sí, muñecos. No, juguetes sí. Muñecos en sueños. No. Juguetes y muñecos en sueño. Tan bonitos como tú. Esa era de sueño Esa también. era. Sí. Y eran, bueno, divertidísimos porque eran como, ¿cómo se dirá? Eléctrico no, eran juguetes... cuando Electrónicos. 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 Eran juguetes, eran los Electrónicos. primeros juguetes electrónicos, computarizados. Oye, el fabuloso Fred. ¿Quién no quiso tener el fabuloso Yo no fabuloso tuve. Fred? Yo quise y no tuve. Yo lo tuve ya grande y casada. Cuéntame esa Me lo historia. regalaron así como los reyes. Y toda la vida me quedé con las ganas del fabuloso Fred. Y me llegó sí, creo que fue un 6 de enero, pero ya casada, o sea, ya grande. Bueno, pues se te cumplió Bueno, me el casé sueño. joven, pero sí. Se me cumplió te el sueño. cumplió el No, yo sueño. sí lo disfruté como enano, ¿Y qué pero. jugabas? Pero, y de verdad, la verdad es que me encantaba el de memoria. Pero tenía 12 juegos. Nunca entendí cuál era el de béisbol. O sea, decía ahí béisbol y nunca entendí el de béisbol. Ese me encantaba. Obviamente, el que era de piano, ¿era? ¿De piano? El de piano sí me gustaba porque te daba la luz y entonces ibas haciendo música. El de memoria. ¿Cuál era el otro? ¿Cuántos El de más memoria, había? el de memoria era como el de Simón dice, Simon Says, que era se prendía la verde y apretabas la verde. Y luego la verde y la roja, y entonces la verde y la roja. Ese Ya era. sé, ajá. Ok. El de Atrápalo, que iba
prendía los foquitos muy rápido y tenías que, al mismo tiempo que prendía, lo tenías que apachurrar y ese también era muy bueno. El que tampoco nunca entendí, el de submarino. Ese nunca supe qué era. Y la verdad es que lo debí de haber conservado, pero no, ya no lo tengo. Ya sé, tantas ganas tenía. Hubiéramos jugado aquí con el fabuloso. Lo que sí me acuerdo es que dejé de usarlo mucho tiempo y ya saben que las pilas se chorrean y es un rollo, entonces ya por eso ya no lo puedo usar. Oye, y esos juguetes que requerían esas pilas cuadradas. Las gordas también. Las gordas, dependiendo, cuadradas o las gordas. Y las cuadradas era chuparlas para ver si tenía todavía probar. Ajá. ¿Qué tanto estaban, también estaban cargadas, sí o no? Sí, yo sí lo hice. Sí. Yo sí Por lo supuesto. hice. Cuando te dan, así te quedas en la boca, obviamente sabías que sí tenía. Cuando ya aguantabas 5 segundos, ya decías, ya se le está acabando la pila todavía. Con el que sí me quedé ganas fue con el robot. Ese sí nunca. El robot 2XL. Ya sé, pero era impresionante porque te hacía preguntas. Aquí lo tenemos, mira. Ahí atrás de ti. Está el robot 2XL. Ajá. Sí. Padrísimo, que además te iba haciendo... A ver, ese robot tenía como cartuchos, cassettes que le metías dependiendo y te hacía preguntas de cultura general, te contaba chistes de deportes y entonces, amiguito, dime por favor, dime si es cierto o falso, si los pescados tienen oídos o tienen orejas. Y entonces ya le ponía cierto o falso o algo así. Pero sí, había cosas muy interesantes. Sí. El fabuloso... el 2XL con ese sí me quedé ganas. Con el fabuloso Fred no, sí. Sí lo disfruté. No, bueno, ni el 2XL ni el fabuloso Fred. ¿Sabes cuál tenían un amigo que me encantaba? Tenía, que también hizo un sueño, un Corvette. Ese Corvette era padrísimo porque le abrías la cajuela y entonces tenía una serie de dígitos que tenías que apretarle y podías programar los movimientos, cuánto querías que fuera para adelante, luego cuando quisieras que diera vuelta, luego que sonara el claxon, luego que... Sí, todo eso era súper sofisticado, súper tecnificado y para nuestra época era... Para nuestra época. La parte, la inteligencia artificial era nada absolutamente comparado con eso, con lo que puedas hacer, con lo que puedas programar. Con el Corvette. Sí, pues ese era de niños, o sea, no me tocó a mí, ni lo conocí. Y también había un anuncio de un Superman volador que empezaba, lo pegabas con un hilo y empezaba a dar vueltas y también ese era el Superman volador que tenía en sueño también. Es que de repente me acuerdo de esos juguetes y qué imaginación teníamos que tener, o digo, ustedes como niños en el sentido del Superman, las niñas como Superman no, pero para disfrutar el ver nada más cómo daba vueltas el Superman, ¿no? O sea, ¿qué más hacías más que ver al Superman cómo daba vueltas? Estabas viendo cómo daba vueltas, era muy interesante. Pero a ver, tú dijiste una cosa muy cierta, a ver, la imaginación, cómo echábamos a volar la imaginación, que fue lo que dijimos ahorita empezando el programa. Vamos a echarla a volar la imaginación, vamos a desbloquear recuerdos y vamos a ver con todo lo que jugamos y por eso es muy importante. Mira, te está siguiendo una mosca ahí. Ya sé, la tosa. Sopla, la tosa. Ya sé, sí, la verdad es que teníamos mucha imaginación y éramos muy creativos, como dices tú. O sea, al final del día tenían lo que era chutagol, y como tú no lo tenías, pues ya hiciste tu... Pues sí, a ver, buscábamos la manera de solucionarlo y buscábamos la manera también de divertirnos. O sea, de como fuera. Es más, ¿cuántos niños veíamos que hasta con cajas podían divertirse con un carrito jalando? Y la verdad es que te la podías pasar genial, ¿no? Oye, ¿y a ti qué te gustan esos de información, que datos duros? Datos duros. El sueño ya no está. No, el sueño ya no está. ¿Y el sueño se fusionó con Taiko Toys. Taiko Toys primero. Y luego, o Taiko Toys lo adquirió ya en sueño, y luego Taiko Toys fue adquirido por Mattel. Que Mattel también fue una marca muy importante, fue una marca pues, que todavía sigue hasta la fecha y que en esa época era de las primeras, yo creo que antes que Hasbro, era de las primeras marcas de Estados Unidos que teníamos aquí en México. Que ya Mattel fue el que trajo las Barbies. Mattel trajo las Barbies, fíjate. Aunque también las Barbies, ¿quién era quien tenía? Lili Ledy. Eran Barbies y otra muñequita que tenía Lili Ledy. Lo que pasa, hablando de datos duros... Ajá. Échatelos. No, bueno, según yo recuerdo, Lili Ledy, de lo que checamos tú y yo, Lili Ledy se iba a tener la licencia, pero no, al final Mattel no se la otorgó y ellos hicieron su propia Barbie. Así es, era la Barbie mexicana que se llamaba Bárbara. Bárbara. Que va Bárbara. Como Barbarita. Sí, como Barbarita. Era Barbarita. Entonces, y entonces, efectivamente, era la Barbie mexicana, pero ya cuando llega Mattel, trae precisamente la parte de la Barbie. Obviamente también Mattel trae los amos del universo, ¿sí?
con He-Man, con Skeletor, con todos ellos, eran también las figuras que tuvieron un hit buenísimo y luego se cayeron y luego volvieron a salir muchos años después, hace poquito, porque ya todos los que comprábamos en esa época, pues ya trabajábamos, ya teníamos lana y entonces ya hacían figuras de colección. Yo no fui fan de los Amos del Universo, pero también tuvieron mucho éxito en ese momento, ¿no? Y el 1 también es de Mattel, El 1 que que ese era muy sea divertido. divertidísimo. Sigue Divertidísimo. siendo, porque pues. Pero ahora, si ustedes se fijan, hay uno de todo. O sea, he visto mucho en jugueterías y demás, hay uno en tarjeta, pero uno ya electrónico, pero uno de una... Uno de reversa, uno doble, uno, digo. No. El juego como tal, el que es para viaje, el que es para jugar en casa, un montón de No, y unos. hay electrónico y le han sacado mucho jugo. Al uno. Y Pero sí, a también mí me encantaba el 1. otro de Mattel eran los Hot Wheels, que siguen ahorita, sí. que había colecciones de carritos Era lo que te decía, de esos sí eran diferentes coleccionables. modelos. Luego empezaron a sacar las diferentes pistas, pero eso ya fue más finales de los 80s, los 90s, donde había pistas para aventarlos, había pistas para que pasaran en el agua, había diferentes pistas. Eso, te estoy hablando de puros juegos de niños, o sea, que realmente era lo que anunciaban en aquella época. Sí, no, bueno, Mattel sigue también vigente Sí. y con un montón de, ¿no? De juguetes. Había otra, a lo mejor se acuerdan de los juguetes Exin. Yo no me acuerdo. ¿No te acuerdas de los juguetes Exin? No, Había unos ¿ustedes? castillos, el jingle era, el mejor juguete es Exin, Exin, Exin. Bueno, ese Exin también en algún momento dado lo daban en programas de concursos y había unos castillos que estaban muy bien hechos. Exin era una marca española que nació en Barcelona y luego se vino y se hizo Exin México. Pero entonces tenían esta parte de los castillos muy interesantes que eran como los Legos, básicamente. Sí. Eran como los Legos. Y luego también ellos seguramente sí se van a acordar de la pista Scalectric. No, yo de eso no. Sí. Pero era como más de niño, ¿no? También. Sí, como más de Scalectric niño. era precisamente de Exin. Y era la pista más famosa que había en nuestra época, la Scalectric. Sí, no, yo de eso sí no me acuerdo nada. Yo no jugué para nada con eso. ¿Con qué jugabas? Yo, pues, con las muñecas, o me les pegaba a mis hermanos para las canicas, o la cocinita. Ajá, La te digo comiditas, que- ¿eras fanática de Pues, la comiditas? Es que no, comiditas no. Según yo, la que lloraba. Ah. No, pero bueno, cuando jugabas Lagrimitas. a la cocina, ¿qué hacían? Porque Pues es el típico que ahora- ponías a lo mejor a la muñequita sentadita en lo que te ponías a cocinar y le ibas a dar de comer, ¿no? ay, qué ridículo. Pero fíjate que yo era poco de muñecas. Oye, pero a ver, tú jugabas con tus amigas de que se sentaban y, órale, vamos a jugar el juego de té. Y entonces el juego de té se me hacía lo más aburrido del mundo. A ver, ¿qué puedes hacer el juego de té? Tan aburrido Vamos a como el Superman que daba vueltas. No, bueno, pero por lo menos veías cómo se movía la capa y te imaginabas que podía. No, por supuesto. No, pero aparte, podía ser el Superman ahí. recuerda que de física vamos no a sabes tomar nada. ¿quieres un té? Órale, vamos a tomar un té. Y no tomaba nada, no tomaba nada. Sí, tomábamos. Galletas y les agua. Así que ya sabes, ay, qué divertido. No, la verdad es que no. O sea, Refresco le y se ponían a poníamos. platicar y se ponían a chismear. Claro. ¿Eh? Claro. Se ponían a chismear. Qué aburrido Qué divertido, eres. qué Claro, divertido juego tenían. divertidísimo. No, hombre, no. Divertidísimo. Claro. Sí. El salir con las amigas a tomarte un café es terapia Un pura. té, por eso te encuentras a todas en el café y en el té. No entendí el chiste. Manuel, sí, ¿verdad? O sea, no entendí el chiste. Todas las mañanas No, están en el bueno, café, en los nosotras trabajamos, restaurantes, ¿verdad, en el Doris? té, por supuesto. Vienen, es recuerdos de la infancia, obviamente ya. No, ha ido evolucionando como dice Doris. O sea, ahorita a esta edad no te vas a estar juntando cada rato con tus amigas, pero cuando te juntas con ellas a tomar un café o una copa, oye, está padrísimo porque es terapia pura. Qué Y divertidas aparte, eran, ¿eh? Qué divertidas. oh, sí, más que la capa roja de Superman, sí éramos. Sí, Bueno, sí, sí. bueno, Claro ¿qué que opinas, Manuel? Vamos 2-2. Ay, Vamos 2-2, pero claro que sí, vamos ¿Dónde? empatados. O sea, ¿dónde acá? Ahorita allá arriba, Germán y Felipe van a desempatar el partido, pero van a estar de acuerdo en que sentarse a jugar con un jueguito de té y tomar agua o aire no era nada divertido. En el pago de la quincena van a decidir quién va ganando. Tómala. exacto. Tómala. Digan ahorita antes. Entonces, bueno, esa es la parte de los juegos de té. Ya lo que también era muy divertido, eso no me puedes negar,
era la parte de jugar con los Playmobil. Sí, sí, era muy divertido O sea, porque Playmobil. tenía muchos mundos. Sí, no, y aparte eso sí bueno, no se movían, pero los podías mover, ¿no? El Playmobil sí, sí era muy divertido. No, y construías que si el viejo oeste, que si el castillo, que si la parte espacial, que si la ciudad, que si el hospital, que si la estación de policía. No, o sea, había un mundo. Podías jugar. Eso De sí, todo, esos había de Playmobil todo. siguen, obviamente, siguen los Sí. Playmobil. Creo que hay parques temáticos también actualmente de Playmobil. ¿En serio? Sí, hay parques, en Europa hay parques temáticos de Playmobil. Y la verdad es que es un juego muy entretenido, muy divertido y que también echa a volar mucho la imaginación. Sí, claro. Sí, ya vi que ustedes le echan a volar más con su té, que Claro. no toma nada, pero bueno. Pero por Este- supuesto, es pura envidia la que te da a ti, porque tú no, No es- como no que es así que envidia, digas, para ver nada. un Superman que da vueltas y aparte ve, no, ahora la capa arriba, no, la capa abajo un poco. Y no sabe ni física, No, pero bueno. pues, le gustaba. ¿Eh? Tú muy bien, Oye, muy bien. Gracias, chócalas. No. Oye, a Qué ver, bárbaro. ¿Se dan cuenta? Lego también existía, pero no existía tanto aquí en México. O sea, sí había Legos para, pero en para esa armar. época no. Entiendo que en algún momento dado tuvieron una demanda contra precisamente los castillos de Exin. Pero los castillos de Exin ganaron porque fueron los quienes patentaron en México toda esa parte de los bloques. Entonces luego ya salió Lego con lo suyo, que también Lego son juguetes muy entretenidos, son juguetes muy padres, son juguetes muy divertidos y que yo creo que a la Muy fecha caros. todavía podríamos entretenernos mucho con Lego, pero sí, son carísimos, claro. Sí, sí, son muy caros. muy sofisticados. Y además muy de sofisticados. ahora, antes eran nada más los cuadros, ¿no? Los rectángulos y demás, y tú ibas con la imaginación formando cosas. Ahora no, ahora es la casa de la niña. Bueno, el otro día mi hija tenía uno que era como de un arbolito. Entonces era desde la maceta, ver cómo era la tierra y el arbolito. Están No, están no. impresionantes, pero por eso también Además, ya están caros. hacen las naves de Star las Wars. naves de Star Wars eran buenísimas. También ahí son N número de mundos. Sí. Oye, pero ¿y tú jugaste con el cubo Rubik? Sí, pero a ver, ¿tú lo armaste alguna vez? Híjole, no, siempre me costó. ¿Sabes yo qué hacía? Lo que hacía era lo zafaba. ¿Tú lo zafabas? Sacaba las piezas y después las iba a marcar. Sí. Yo Sí, era- porque yo tenía un hermano muy competitivo que cuando yo volteaba él ya lo había hecho y decía, no, yo también. Y ya me escondía, lo desarmaba y lo armaba. Y yo, mira, yo también puedo. Yo era igualmente de hábil como tú. Sí. Yo no lo zafaba, pero yo sí le quitaba las estampitas. Ay, no. Y luego sí se notaba que se las quitaba. O sea, la Sí estampita se así notaba, toda la estampita chueca. quedaba como rombo en vez de como cuadro. Sí, te Pero también el jugo Rubik sí. Oye, ¿tú jugaste con las Cabbage Patch? No, creo que fue con una de las que también me quedé ganas, con Ajá. una cabachupacha. Pero eran unas muñecas que tenían una cara muy chistosa. ¿No? Mi mamá por eso nunca me la Como que compró les porque dieron no un le sartenazo, gustaban. ¿no? Ajá, o decían que. Estas eran las que decían que no eran, que eran como del demonio o algo así. Sí. Sí, hubo una época. Porque había unas que eran como que una llanta las había aplastado, no sé qué decían, ¿no? ¿Cómo crees? Sí. No, esas- Y esa sí, no. Mi mamá nunca me compró esa. Y bueno, mucho tiempo me quedé con ganas, pero no tanto como, por ejemplo, el fabuloso Fred. No, bueno, yo sí me quedé. No me toques ese vals, Ya, sí. por favor. No tenemos que buscar. Había muchos juegos también, por ejemplo, a ver, los típicos juegos de mesa. Wow. Dime, ¿cuáles te acuerdas? A mí, bueno, pues el maratón. ¿El maratón? ¿Te puedo hacer preguntas? Sí. No. La lotería. Sí, vamos a hacerle preguntas a Mari Claro Carmen, a que ver. no. La A lotería, ver. el juego de Oca. Pregunta. ¿Te acuerdas? Bueno, la Conocimientos lotería básicos. siempre era en No me casa de ignores, todo Mari el Carmen. mundo. Te voy a seguir Conocimientos ignorando. básicos. La Mona Lisa Gioconda fue pintada Güey, por... Yo no sabía, pero el quién es o quién sea, ¿se dan desde cuenta cómo me nuestra está época. ignorando? ¿Tú ¿Se dan sabes? cuenta? A ver, Yo Mari creí Carmen, que era de estamos... la época de cuando mi hija en era la chica. dinámica, No. estamos en la dinámica del juego. A ver, ¿Cuál tú dinámica? jugabas maratón, estamos en la dinámica del maratón. Oye, ¿tú jugaste operando? O sea, ¿te das cuenta? Era Ya, buenísimo no hablo. también. Era como eléctrico y tenían las Muy piezas bien. adentro del Gracias, cuerpo. Dori, por hacerme caso. Fíjate, ella sí Las sabe, no pinzas- como otras. Sí. Este- La pinza la metías al cuerpo para sacar la pieza y si tocabas lo que era el margen de, pues, según yo era del órgano, ya fuera del brazo y demás, te daba como o sonaba algo. Me dice que Ese no era muy quieres- bueno, el de operando. No sé. Pero oye, Manuel, tú jugaste el de estratego. ¿Ustedes jugaron el de estratego o no? No. Que era, tenías todos tus monitos que eran como militares, que era un mariscal, había la bandera. Se supone que iban avanzando y entonces y había bombas. Y entonces el de mayor rango iba matando a los de menor rango. Iban avanzando. Era como otra versión diferente a la de, completamente diferente a la del Risk. Pero el estratego. Estaba quién es el culpable también, que era la versión mexicana del club.
¿Dónde tenías que escoger? Había cuatro salones. Estaba la cocina, la biblioteca, la sala, el jardín y la habitación. Y entonces cada uno tomaba una carta y tenía que ver quién era, y había una carta escondida, quién era el asesino, con qué había matado y en dónde había matado. ¿Sí? Entonces tú ibas avanzando y entonces decías, a ver, yo digo que lo mató el mayordomo en la cocina con la soga. Y entonces el que traía el mayordomo decía, yo no es el mayordomo, yo tengo la soga, no es con la soga o no fue en la cocina. Entonces, al final, el que le atinaba era el que ganaba. Era quién es el culpable. ¿Quién es el culpable o quién? Al principio, yo me acuerdo que era quién es el culpable. Después fue quién y era la versión mexicana del club. Y es que ahorita ya también hay un buen de juegos de mesa que los van cambiando, así como te digo que han cambiado. El uno más que cambiado lo han sacado de varias formas diferentes. También hay ya un buen de ese tipo. Había uno que era como de guerra entre países. Que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Risk. ¿Era el Risk? El Risk, ese sí, es buenísimo. Era buenísimo. Se desatan pasiones No, más que aquí, fíjate. ¿Cómo? Se desatan pasiones más que aquí jugando Risk, ¿eh? Más que aquí. ¡Wow! ¿Eh? Ajá. Hay que No, creerlo. imagínate cómo. Batalla naval era buenísimo, buenísimo. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? No, de batalla naval no me acuerdo. ¿No? Tenías 5 o 6 barcos. Había un portaaviones, había un barco de 2, se supone que barcos de guerra, ¿no? Entonces tenías tus coordenadas y tenías, no te podía ver el otro. Y tenías para ir tirando misiles. Ah, ya, creo que sí. Y entonces tú decías, a ver, el A7. Las coordenadas estaban en la división, ¿no? Así es. Ahí vas poniendo como... Estaban en el cuadrito y entonces Ajá, ahí estaban en platiquito, cada ajá. coordenado. Entonces te decía A7. Y entonces, si le atinabas, decía fuego. Y entonces ahí ponías, no sabías si iba para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, pero fuego. Sí. Entonces ya sabías que ibas matando. Sí, lo jugué poco, pero sí es cierto, ya me acordé de ese, sí. Sí. Otro, Parcasé o Parchís, ¿jugaste o no? Ay, ¿sabes qué jugaba yo? Palillos chinos. Me encantaban los palillos chinos. Ese de palillos chinos, no me acuerdo ni qué número, o sea, cuántos palillos eran, pero eran de colores diferentes. Los ponías en puño en lo que era la mesa. Los soltabas y te quedabas... ¿Cuál era? ¿El negro? El negro valía 50 puntos o 25 puntos. Valían puntos, pero con el primero que quitabas, podías mover los otros, pero era... Sin moverlos. No podías moverlos, sino ir quitando de uno por uno sin mover los demás. Era divertidísimo, me encantaba ese. Sí, era muy divertido, ibas apuntando. Pero entonces no jugaste Parcasé. No. O sea, no me contestas. No jugaste Parcasé. No, pues no. Sí, perdón, no. Nunca jugaste. Que tenías que meter las fichas. Tenías 4 fichas. La roja, la azul, la verde, la amarilla. Y las tenías que dar toda la vuelta. Ibas comiendo o ibas bloqueando y todo eso, ¿no? No. Damas. Una piñata con canicas de... Esas eran las damas chinas. No. Que eran con canicas, sí. Las damas chinas. Sí, era como una estrella. Esas eran las famosas damas chinas que tenías que ir colocando todas. Ajá, que en espacio Sí, ibas con canicas. moviendo. Y era precisamente, qué buena descripción, como una piñata con canicas de colores. Sí, que se las ibas moviendo, ese Así sí. es. Pero no ese también. Lo jugué muy poco, no. ¿Turista? Ah, sí, claro. ¿Sí? Turista, sí. Yo creo que todos. Sí. Y después del turista llegó el de... El Monopoly. Monopoly. Que realmente el turista era el Monopoly mexicano. Sí. O sea, realmente, pero era un juego que se alargaba. Yo le decía, cuando me lo regalaban, cuando lo tenía, quería jugar con mis papás. Y la verdad es que mis papás, sí, ándale, jugamos. Y ya al ratito ya, y sabes que ya nos vamos. Y luego los entendí. Cuando le tocó jugar con sus hijos. Cuando tocó jugar también los entendí que dices, ya a la tercera hora ya chole, ya. Ya sí. tardas Me gustaba vueltas. armar rompecabezas. Hasta la fecha. Tengo un montón de rompecabezas, me gusta armar rompecabezas. Lince, Memoria, me encantaba jugar memoria. Memoria, y había memoria de Disney, una memoria de Disney. Había todo memoria de memoria. todas las caricaturas, había memoria también de películas, y la memoria normal. O sea que era muy típico en los juegos de fiestas que te ponían para organizarte y todo, para hacer bonding con todos los otros niños. Te ponían a jugar memoria o lotería y jugabas. ¿Jugaste Serpientes y Escaleras? Sí, también. ¿Sí? Sí, Serpientes y Escaleras también era muy padre. Sí. ¿La Oca, el juego de la Oca también o no? ¿Ese cómo era? Era un juego que Recuérdame. tenías que ir dando vueltas hasta llegar al final. Ibas
pasando también, ibas tirando dados, ibas avanzando y entonces te ponían algún tipo de prueba o te hacían algún tipo de pregunta o te iban, o ibas avanzando o retrocedías también. Muy parecido al Serpientes de Escalera, pero de alguna manera, de manera espiral, circular. Bueno, había muchísimos juegos y finalmente pues, todos los anuncios seguramente se van a acordar y les pedimos por favor que nos recuerden qué anuncios se acuerdan de juguetes en televisión. Obviamente en la época de diciembre eran cuando más juguetes había. No, cuando más anuncios Más había, anuncios de ¿no? juguetes había. Para cambiar de programa a programa, en los comerciales que duraban horas, eran meter un montón de juguete. Sí. Y aparte era la época para nosotros de más ilusión, porque bueno, si no te lo regalaban tus papás en Navidad, llegaba de cada quien, llegaba Santa Claus, llegaba el Niño Dios o llegaban los Reyes. Y entonces estabas con la ilusión de que te trajeran el fabuloso Fred. La ilusión. No, portarte bien, claro. Porque además era un motivo Comer bien, para... dormirte temprano, lavarte los dientes para que entonces tu mamá dijera, se lo merece y le dijera a Santa Claus, al Niño Dios, a los o a los Reyes Reyes, que sí te lo trajeran. Oye, eran épocas buenísimas y además en Así todas las sí. tiendas de autoservicio, lo que había eran las bodegas afuera en el estacionamiento, estaban ahí. Híjole, que era ir así como... Siguen ahorita. siguen, Yo pero decía, era bueno, divertidísimo. si el que las compre es Santo Claus o el Niño Dios, ¿para qué las ponen aquí? Pero bueno. ¿Sí lo son cuestionabas? Pues no. O sea, realmente no te das cuenta. No cuestionabas. No te das Ajá. cuenta. Pero sí te llevaban y decías, ojalá me traiga, no, mejor este. No, que me traiga aquel. Y Sí. veías todos y querías que y todos te los llevaran. Y yo pensaba, a lo mejor ahorita que estás diciendo que si me cuestionaba, yo pensaba que era como un poquito para darte una idea de qué podías pedir o qué te podían traer. Sí, ¿no? claro. O sea, Yo también no sabía que era propiamente como que los para papás eso. lo iban a comprar ahí, sino más bien que era algo para darte una idea. Por eso te digo, volteas a un lado y dices, ay, que me traigan este. No, mejor este. Ay, no, mejor este. Y al final no te traía ninguno de los que habías pedido. Nunca. Te quedabas con tu caballito de palo. Con este viejo caballo. Oigan, pues bueno, nos vamos a quedar. Hay muchos juguetes, hay muchos juegos que teníamos. Acuérdense, si se acuerdan ustedes de más, por favor escríbanos en Cuando Sí Cuentan los 50 en las diferentes plataformas. Nos da muchísimo gusto y yo creo que hemos desbloqueado recuerdos. Claro que sí. Y por favor, niñas que sí jugaban al tecito, Qué escríbanos y aburridas. díganos, ¿verdad? Que era lo más divertido. No, hombre, qué aburridos. A ver. ¿Me permites? No, a y que ver, ver, no. sí, que ver al Superman dando vueltas, o sea, por Dios, wow. Niños que jugaban con la pista escaléctrica, que jugaban a la bicicleta, a la rampa, ¿a poco no era más divertido? O al chutagol. No lo puedes comparar, Por estamos supuesto hablando de que sí. creatividad. Bueno, vamos, mira, aquí acuérdate que la vida no se acaba. Se edita. Y entonces por eso en Cuando Sí Cuentan los 50 nos da muchísimo gusto estar aquí, nos da muchísimo gusto pues terminar este episodio de todo lo que eran los juguetes que nos trajo muy buenos recuerdos. Sí, claro. Y agradecemos mucho a todo el equipo de Zenmo, a Doris, a Manuel, a Felipe, a Germán. Muchas gracias, un aplauso. ¡Bravo! ¡Ay! ¡Bravo! Por hacernos llegar hasta sus dispositivos electrónicos, hasta sus redes. Y por favor que nos sigan. Y suscríbanse en YouTube, ahí estamos para que se les dé la notificación de que salió nuestro nuevo podcast. Y saquen manita arriba, pónganle me gusta, bajen las canciones, Compartan. compártanlas. Chócalas, Claro que ahora sí, sí. mira, coincidimos en Para algo. eso sí. Mari Carmen, coincidimos en algo, compártanla y Compártanla. pues compartan Cuando Sí Cuentan los 50. Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro podcast. Gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Cuando Sí Cuentan los 50. La vida no se acaba. Se edita. En el próximo capítulo, Pero era un candadito que se ponía en el primer número, o sea, en el 1, para que cuando querías marcar, pues topaba y ya no había manera de marcar. Desde el primer número ya no avanzaba. Yo me acuerdo de ley, el de mi abuelita era 24822. Ahorita pregúntenme el teléfono de mi hija y no me lo acuerdo, o sea, no me lo sé. Pero se hacían las bromas por teléfono. Hablabas y colgabas y entonces alguien que estaba hablando, por ejemplo, contestaba el papá y era un papá bastante gruñón, era un papá que de plano te había daba regañado miedo. por llegar tarde o cualquier cosa así. Ajá. Pues decías, contesta, bueno, ay, la madre, pues, vámonos, cuelgas, ¿no? O decías equivocado y equivocado. colgabas. Sí, pero eso era muy decente ya decir equivocado, ¿no? Pues, y a no los 5 sabe quién minutos llamó. volvías a hablar, ¿no? Como A los si 5 nada. minutos volvías a hablar para Que ver. conteste aunque sea la señora. Sí. Y volvía a... Bueno, ching. ¿no? Pero sí, los papás después sí sabían que eras tú. Vaya, hasta luego. Gracias. Gracias. Vamos.